Hola, ¿qué tal? Este ya es el video número 10 y el anterior fue muy interesante. Hablamos de colonialidad, colonialidad, trazamos un poquito un aspecto histórico de cómo surge el colonialismo, ¿no? A partir de 1492. En este quisiera ser más detallista en algunos aspectos de, para que veamos con claridad muchas cosas de las que han venido con la llamada civilización, que muchos podrían llamar hoy en día, así la llaman los indígenas, civilización de la muerte. ¿eh? El concepto europeo de la conquista, de la expoliación, el concepto europeo de dualista en cuanto a su estilo cosmogónico, o su estilo de pensamiento, de actuación, el dualismo entre naturaleza y ser humano, el centro del ser humano dominando a la naturaleza, mientras en otras culturas no se habla tanto de la palabra naturaleza, sino más bien de cosmos, integrado con el ser humano como parte de todo un conjunto de vida, ¿no? Es el gran conflicto que cuando se interpreta mal o como sea, pero en la cultura cristiana se interpretó el señorío del hombre sobre el jardín, vamos a decir, de Adán y Eva, ¿no es cierto? Desde ahí ese señorío es juzgación, explotación y no respeto, ¿no? Al planeta como parte de la vida en la cual nosotros somos parte integrante y de cuidar, de ser mayordomo, que es otra cuestión muy distinta a cómo se interpretó la cultura occidental de la cristiandad, ¿no es cierto? Bueno, eso es un poquito, vamos a hablar un poquito de cómo surge el racismo, el sexismo, cómo surgen los genocidios, las epistemocidios. Epistemología es, digamos, la, el estudio de los métodos de conocimiento científico, de cómo se generan, etcétera, etcétera, ¿no? Algo así. Muy bien, no quiero tampoco ser exacto en estas cosas, sino que se entiendan las ideas, porque tampoco vamos a ser expertos en estas materias. El tema, vamos a ver, vamos a empezar por un tema racial, ¿no? Muchas veces deshistorizamos la palabra racismo y la llevamos hasta los anales mismos de los orígenes de la historia, ¿no? Entonces decimos, no, y claro, si en Grecia, cuando Aristóteles hablaba de los ciudadanos de Nápoles, había esclavos. Sí, había esclavos, pero no había racismo. La esclavitud se manejaba por otras concepciones, que no van al caso ahora venir a decir cuáles eran. No había racismo. Así que no deshistoricemos, tampoco romanticemos el pasado, ¿no? Que hubo muchísima crueldad y violencia, pero no hay que demonizarlo tampoco. La esclavitud que emerge a partir de 1492 no es la misma que otras épocas. Miren todo lo que ha percutido 1492 en adelante en el mundo. Ahora, para saber esa percusión en el mundo de 1492 en adelante, cuando nosotros hablamos de un mundo eurocéntrico, que dijimos por qué realmente Europa en su momento era lo más atrasado del mundo, pero bueno, a partir del descubrimiento de América y otras cuestiones que está en el video anterior, se hizo con la universalidad de su criterio cultural para todo el mundo. Eso lo vamos a ir explicando. Vamos a ir explicando. La esclavitud moderna entonces es racial, mientras que la esclavitud anterior a 1492 no era racial. No existía el racismo, esa es la realidad. Existe, lógicamente, decirle, bueno, un tipo raro, un forastero, esto, que el otro, no encajaba en determinada sociedad, pero no era racismo, ni se esclavizaba por racismo. Eh, Hay un grave tema en España, que hay un título, digamos, de una epopeya que yo la nombré en el video anterior, que se llama
Bueno, primero hay que... Bueno, no, nada, se llama la Reconquista, que es cuando en enero de 1492 expulsan al-andaluz, era la cultura al-andaluz, califata de Córdoba, los expulsan de España después de que este sistema de gobierno islámico había estado en la península ibérica en su momento, en toda, salvo una franjita muy chiquita al norte, desde el 711, o sea, el siglo VIII, hasta recién 1492 fueron desalojados. Fíjense cuánto tiempo han estado allí los llamados moros, ¿no es cierto? Acá España va a tener que hacer una recapitulación de su historia si acaso quiere entrar en el análisis de la decolonialidad, colonialidad y decolonialidad. ¿Por qué? Porque no fue una reconquista, eso es una mentira más grande que una casa, fue una conquista, porque en el siglo VIII, en 712, España no existía en absoluto, no existía ninguna nación llamada España y era un reino dominado por los visigodos junto a el obispado concatenado al Vaticano. Los visigodos dominaban a toda la población española que eran íberos de distintas tribus y distintos dialectos. Eran como los indígenas de ahí que eran esclavizados, subyugados por estos grandes señores visigodos, ¿no es cierto? Interesante eso, ¿no? La cuestión que cuando en el 711 toman las tierras de España, los bereberes, no eran árabes, los bereberes del Islam, paradójicamente en 60 días, toda la península ibérica se hace musulmana. Qué raro, ¿no? Claro, ¿y ahí qué hacen? En realidad fue una liberación para los íberos. La gran mayoría de los íberos, habitantes de diferentes connotaciones raciales, etc., así se llamaban, de ahí viene Península Ibérica, que era la masa popular esclavizada, subyugada, oprimida por los visigodos y los obispos. La gran mayoría se convirtieron al Islam y los que no había ningún problema, porque los islámicos nunca tuvieron ningún inconveniente en respetar las creencias, filosofías y religiones privadas de los demás. Ellos hacían un estado político, sí, islámico, pero respetando a aquellos disidentes. Además, el Islam de los bereberes, que era muy adelantado, porque el Islam venía con toda la ciencia, con toda la filosofía, con todo el estudio. No nos olvidemos que el Islam dominaba desde aquí, desde España, el extremo, hasta el extremo allá lejos, por Filipinas, isla Mindanao, creo que se llamaba. O sea, todo el sur, África, España, casi llegan a Francia, ahí los paró un tal no sé qué de Poitiers, y toda África Norte, todo el sur de Asia, todo, salvo, digamos, partes de la India que tenían otro tipo de cultura, todo eso hasta Filipinas, no me acuerdo si se llama Mindanao, no sé, pero al extremo del sur de China, etcétera, todo era islámico y todo era un gran emporio de transacciones comerciales, de cultura avanzada. Bagdad era la ciudad luz, ya lo había referido en el anterior video. Así que lo recibieron con los brazos abiertos los pueblos íberos a estos bereberes islámicos que traían tolerancia, traían paz, traían cultura. Además, ellos inventaron los baños, los acueductos, en fin, tenían obras de ingeniería, nada que ver. Europa era atrasadísima, ni se bañaban, obviamente, los europeos. Era otra forma
y era una liberación de los pueblos, y por eso los pueblos se convierten, porque los pueblos íberos que estaban cristianizados tenían un cristianismo eh, más originario, más del cristianismo temprano, era más holístico, no era tan dualista, así de esa separación de naturaleza hombre, sino que era al contrario, como Dios, ¿no? Señoreando de una naturaleza, la cuidaban como parte de ellos mismos, o sea, tenían una cosmogonía mucho más parecida a los